Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta tarde. Nosotros siempre estamos motivando a la iglesia a seguir buscando al Señor, ayunar, que usted ore, que usted tenga ese momento todos los días cuando viene a solas con el Señor y pone en las manos del Señor a su familia. Por eso es importante que toda persona prepare su día, lo que nosotros le llamamos, y es que usted viene todos los días a buena mañana antes de irse a trabajar o a lo que usted va a hacer durante el día y decirle: Señor, bendice mi día, que tú, Señor, seas guardando a mi familia y que nosotros siempre estemos pendientes, hermanos, de nuestra familia y del buen deseo, y que todo lo que nosotros podamos pedirle a Dios, que Dios nos lo conceda, que podamos tener familias fuertes en el Señor y que podamos decirle: Señor, queremos que nuestra familia, que nuestros hijos sean los siervos tuyos del mañana. Por eso es importante que usted se cuide y haga las cosas bien. Sabemos que todo el ser humano es imperfecto y usted lo escucha de cada rato decir a la gente: nadie es perfecto. Y a veces lo decimos porque no queremos intentar, no queremos luchar, no queremos renunciar muchas veces a aquellas cosas que a nosotros nos atraen y nos han mantenido cautivos por mucho tiempo. Pero es importante que la iglesia se levante y a orar por la nación, como siempre nosotros le hemos hecho mención tantas veces en estos programas, que usted se mantenga orando por la nación, sea que usted esté a favor de la persona que esté enfrente o no. Usted, su deber bíblicamente es de orar por los que están en eminencia, y eso es lo que debemos de hacer. Es algo que nosotros siempre estamos haciendo, orando por los gobernantes para que Dios ponga y levante gente que tenga temor de Dios. Leyes se levanten que sean favorables para todos, para el evangelio, para nuestros hijos, para que podamos tener una sociedad que busque a Dios. Me estaba dando cuenta de una noticia en estos días y me recordaba de una oración que hemos venido haciendo por mucho tiempo ya, pidiéndole al Señor que como aquel tiempo que la Biblia dice que cuando David reinó, mucha gente buscó a Jehová. Qué hermoso es escuchar eso. Y hemos venido orándole, Señor, y diciéndole: Señor, levanta gente que tenga temor de ti en las naciones, para que la gente voltee su mirada hacia ti. Estaba escuchando un reporte ahora y decía que la venta de Biblias ha aumentado un 20%, porque la gente está entendiendo que ahí están las respuestas. Y esa es una excelente noticia, y a todas aquellas personas que oramos para que Dios levante gente de Dios en las naciones, que nosotros motivemos a nuestros hijos para que sean gente de bien, que si tienen que trabajar para los gobiernos, porque lo vemos en la Biblia, gente que trabajaba para los gobiernos de aquel entonces, y en todos los tiempos siempre han existido gente con temor de Dios y han trabajado para gobernantes. Eso no nos extraña nada, lo vemos en la Biblia, lo vemos en este tiempo también. Pero ¿qué es lo que debemos de enseñar de valores? Que pongan a Dios primero y que procuren siempre el bien del país y de la sociedad, y que siempre estén viendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay unas letras que la gente que tiene fe en este país se la ponen en una bandita en su mano, y que lo que quieren decir esas letras es: ¿qué haría el Señor si estuviera en mi lugar en este momento? Y eso es muy bonito porque les recuerda, dice: ¿qué haría el Señor? Dice: ¿qué haría el Señor en esta situación? Y nosotros debemos de siempre motivar a nuestra familia que buscan de Dios. Me da tristeza de ver cómo nuestros hijos muchas veces los hemos metido tanto a la religión y a las normas y a las creencias de las religiones, pero Dios nunca ha entrado en sus corazones. Cuando están en las escuelas, en las universidades, muchas veces son los más perdidos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo les inculcamos que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, pero cuando Cristo
se convirtió en el centro de sus vidas. ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha reunido con su familia? ¿Está orando con ellos? Y les está haciendo ver la importancia de la fe verdadera y no puesta la mirada en una religión. Hermanos, vemos gente dentro de las mismas congregaciones fallando, fracasando, y mucha gente se pregunta por qué las cosas son así. Porque nosotros hemos hecho ese mal. Y vamos a estar compartiendo en estos programas que vienen para aquellos que nos escuchan a través de las radios, de cosas que deberíamos nosotros de analizar. En la Biblia aparecen muchos ejemplos de cómo el simbolismo, las maneras de hablar, lo que eran lo natural, se convierte en un simbolismo, en unas expresiones que nosotros escuchamos a diario. Y por eso es que lo leemos en la Biblia, y el tema que vamos a comenzar a compartir es el templo en el cielo. Conforme vaya escuchando, usted va a ir entendiendo por qué el tema es así. Dios es un Dios de orden. Y si Dios dice algo en la Escritura, nosotros debemos de ir a analizar por qué Dios dijo aquello. Siempre Jesucristo hablaba con ejemplos de cosas que la gente conocía en aquel tiempo. Por eso se hace mención de lo que había en el tabernáculo. Y me gusta lo que dice la Biblia, que le dijo a Moisés: ten cuidado de hacer exactamente conforme al modelo que se te fue mostrado. ¿Cuál era el modelo? Era de algo que ya existía, y él tenía que ver aquello y hacerlo exactamente como se le había dicho, porque eso tenía una representación. Por eso es que usted ve en la Biblia que dice el pan de la proposición. ¿Representaba a quién? A Cristo como el pan de vida. El candelero servía como símbolo de Dios, como la luz que guió a los hijos de Israel durante el éxodo, durante su salida de Egipto. Y todo lo que estaba en el tabernáculo estaba relacionado y apuntaba a lo que Cristo haría. Por eso es que todo sale de la mente de Dios, trasladado a un hombre para que ese hombre lo hiciera. Qué bonito es que Dios puede tener esa confianza en personas que han vivido en este mundo y ha dicho: Dios, voy a usarte a ti para llevar un mensaje para que las generaciones futuras puedan conocerme a través de lo que yo te voy a mostrar a ti. Es algo que es muy lindo, pero mucha gente está muy distraída en este tiempo. Usted se ha dado cuenta que en muchos lugares ya Dios no está hablando. El mensaje que se está predicando, aunque no hubiesen profecías, porque la palabra de Dios dice que lo más profético que tenemos son las Escrituras. Si por lo menos se apegaran a lo que la Biblia dice, fuera muy hermoso. Pero ahora se predican más mensajes financieros y de cómo lograr cosas en vez de enseñar lo que la Biblia dice. Imagínese usted por un momento que el apóstol Pablo hubiera pasado predicando un evangelio financiero. ¿Cómo estaría la iglesia en este tiempo? Mire, mi hermano, si algo he entendido yo en este camino es que tú haces lo que Dios te dijo que hicieras y Él se encarga del resto. Cuando Dios no llama a una persona y esa persona se pone a hacer cosas, ellos son los que tienen que ver cómo sacan para levantarse el cuello y decir: yo no voy a dar mi brazo a torcer porque de donde salí están esperando que yo caiga. ¿A dónde está tu templo? ¿A dónde está tu mirada? ¿A dónde está tu enfoque? ¿Cuál es el cielo a donde tú quieres ir? Y muchas veces nosotros estudiamos estos temas y podemos ver cómo la grandeza y los misterios de Dios. Y eso es muy hermoso. Cuando podemos ver que la Biblia dice y habla que Cristo es la piedra del ángulo. Y eso lo vemos también en los Salmos. Los libros de los Hechos habla de eso. Pedro habla de aquello. Efesios habla de esto también.
que Cristo es la piedra angular. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice eso? En aquel tiempo se ponía una piedra que servía de guía, y esa piedra era bien trabajada y se ponía en la esquina, y esa era la guía para el arquitecto, para aquella persona que estaba haciendo la obra, y decir: esta es mi guía, esto es lo que me indica si voy bien o voy mal en la construcción del edificio o de la casa. A eso se le llamaba la piedra del ángulo o la piedra angular. Cristo, en simbolismo, se vuelve esa piedra. En lo que allá era lo físico, aquí era un simbolismo. Que todo tiene que estar edificado sobre esa roca. Y esa roca es Cristo. Cuando nos salimos de ese formato, empezamos a caer en problemas. Comienzan las falsas enseñanzas, comienzan las falsas doctrinas, comienzan las apostasías, y el hombre comienza a hablar conforme a lo que le nace de su corazón perverso y manipulado ya por los demonios y por el diablo. Porque no tuvieron la humildad de decir: Señor, aquí somos siervos tuyos y vamos a hablar lo que tu palabra dice, en vez de comenzar a enseñar cosas que tanto él como los seguidores terminarán en el infierno. Nosotros tenemos que ver a Cristo en todo esto. Mire lo que dice el Salmos 118, 22 y 23. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a serles la piedra angular, esa piedra que hace que todo quede perfectamente alineado. Y eso es lo que nosotros deberíamos de estar viendo: a Cristo como esa piedra que se ponía en aquel tiempo en lo natural, como le digo, y luego viene el simbolismo en esto, y luego viene la parte espiritual de todo. Lo que era lo físico se convierte en un símbolo, luego viene la parte espiritual. Así está compuesta toda la Escritura. Por eso es necesario que la persona sea una persona espiritual. Para hacer este trabajo, todos tenemos que decir: Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a ti es a quien servimos, y para ti es para quien trabajamos. Es difícil en este tiempo poder hablar con sinceridad, y se les hace difícil a mucha gente porque no hay ese deseo en mucha gente de escuchar un mensaje que sea completamente bíblico. Y es difícil para el predicador muchas veces hacer entender a la gente de la importancia de servir al Señor y amarle y servirle. Porque como aquellas personas que edificaban se extraviaron, no quisieron seguir las líneas de esa piedra que sostiene el edificio que ahora es la iglesia. Hermanos, todos nosotros podemos cometer errores grandísimos si quitamos la mirada de Cristo. Por eso no se crea usted que usted lo sabe todo. Mejor sea humilde y dígale: Señor, háblame. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Pero yo entiendo por qué la mayoría de gente no puede hablar así. Porque Dios habla con aquel que Él llama. Pero ¿cómo esperemos que hable alguien con alguien a cual Él no ha puesto? Supongamos que usted es un empresario. Usted va a hablar con una persona de la calle que le dice a usted: mire, yo pienso que usted debería hacer estos cambios. Y la persona se le queda viendo y le dice: ¿y usted quién es?
No, yo nomás trabajas para mí. Dice, no, pero yo no, si tú no eres mi empleado, yo no te he puesto a ti como gerente, no te he puesto a ti como supervisor, no tenemos nada de qué hablar. Así contestaría la mayoría de todos aquellas personas que son dueños de esos negocios. Y muchos de ustedes están diciendo, es cierto, yo puedo escuchar a alguien, pero aquel que yo escucho es aquel que yo puse, porque yo dije que esa persona tenía las cualidades para ejercer ese puesto. Si las cosas así nos enseñan, cuanto más Dios. Por eso Él estableció el sacerdocio arónico, que le decimos, de Aarón, su familia y todo. ¿Por qué? Dios fue quien escogió, no fue Moisés, sino que fue Dios quien escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran sacerdotes. Sin embargo, ellos fallaron también. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Él resucitó. La tumba está vacía y todas aquellas personas que han viajado a Israel pueden ver el rótulo que dice, no está aquí, ha resucitado. Usted podrá entrar a la tumba y ver a dónde lo habían puesto, pero Él no está ahí. Aún a los soldados romanos le dijeron que no hablasen y que si alguien preguntara, le dijeron que alguien se lo había robado, lo que fuera. Pero así se hacen las falsas enseñanzas muchas veces. Se le es tan fácil a la gente manipular las cosas. Pero nosotros sabemos que Cristo sigue reinando y reinará por los siglos de los siglos, como esa piedra que nosotros deberíamos de ver y no desechar. Como aquellas personas que dicen que saben y conocen, pero de nada sirve si no estás dispuesto a seguir la guía que el Señor nos dejó. Yo le animo en el amor del Señor a que podamos ver a ese Cristo y no creernos nosotros constructores que estamos desechando a esa piedra que nos guía de cómo debe ser edificado lo que Cristo dejó. Así es que yo te animo en el amor del Señor. Veamos a Cristo de la manera que Él quiere que lo veamos. No simplemente vaya usted y se siente a escuchar un mensaje. Cuando usted estudia la Biblia, a mí me llama tanto la atención que mucha gente ni siquiera analiza por qué va a la iglesia. Mucha gente van para que no digan que no fueron. Pero ¿a dónde están esos versículos que dicen entrar por sus puertas con acción de gracias, con regocijo, entendiendo que Cristo vive? Pero yo entiendo que al igual que estas gentes desecharon a Cristo, mucha gente ha desechado a Cristo en este tiempo también. Pero yo les animo a aquellos que todavía tienen corazón para esto. Sigue trabajando, sigue haciendo las cosas bien, que al final la recompensa vendrá de aquel que te dijo a ti que un día regresaría por su iglesia. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.